Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Aquí estamos de nuevo con ustedes y nuestro invitado de esta noche es el doctor Arturo Uslar Pietri. Doctor Uslar, leyendo las encuestas de lo que está pensando la gente en el país, hay tres temas que surgen de una manera dominante en todas ellas. Uno es el tema de la inseguridad que siente la gente, sobre todo en los grandes centros urbanos. Otro es el tema de la inseguridad, ya no personal, física, sino de la inseguridad económica, las consecuencias que ha tenido toda esta debacle de los bancos, la recesión económica que vive el país, los problemas de empleo que se han creado, los problemas de inflación que esto ha traído. Y hay un tercer tema que preocupa mucho a la gente, que es el de la educación de sus hijos. Y hay como un denominador común en la apreciación de la gente, que es una combinación de dos cosas. Por una parte, la gente siente que el país se ha vuelto como ingobernable, que no hay seguridad porque la policía no responde a la razón, a su esencia, a la razón por la cual fue creada, que hay una gran impunidad. En materia económica se siente lo mismo, es un escándalo tras otro y no pasa nada y no se enderezan las cosas, más bien la situación económica ha venido empeorando. Y en materia de educación ocurre lo mismo. Pero por otro lado también hay como una comprensión de la gente de que para cualquier gobierno es muy difícil resolver todos esos problemas, que son la acumulación de una suma de errores que viene prácticamente de hace 50 años y por lo pronto se ha agudizado mucho en los últimos 20 años. Y hay una admiración, un respeto hacia la figura del presidente de la República. O sea, la gente comprende las dificultades que enfrenta el presidente Caldera y lo respeta por su integridad, por su decencia, por sus conocimientos. Entonces, hay como una situación de equilibrio que uno siente muy inestable. Por una parte, mucha comprensión por parte de la gente hacia la magnitud de los problemas y las dificultades del gobierno, y por otro lado, una desesperación creciente ante el deterioro de la seguridad, de la economía y de los servicios básicos, como serían educación y salud. ¿Qué podría usted decirnos con relación a eso? Vamos a ver qué puedo decir. Yo quiero Si quiere dividir los temas, empezamos. ¿Cómo no? Yo quiero decirte ante todo, Marcel, que yo veo con mucha preocupación la situación del país. Te quiero decir, y esto quiero decirlo muy enfáticamente, yo deseo que el gobierno del doctor Caldera tenga éxito. Yo no soy un opositor. Yo no tengo ningún interés en que no tenga éxito porque creo que Venezuela necesita que tenga éxito. Desgraciadamente creo que la forma en que se está atacando las cosas y las maneras como el gobierno ha adoptado para enfrentarlas no conducen hacia su solución, sino hacia su agravamiento. Tú acabas de enumerar una serie de aspectos que evidentemente existe. Existe el aspecto de la inseguridad, existe el aspecto de los servicios públicos horribles, particularmente en salud y en educación, que son espantosos y amenazantes. Existen aspectos de toda índole que afectan eso. Existe el costo de la vida, el aumento de los precios. Podríamos perdernos, Marcel, en los efectos, tratando de corregir efectos, si no vamos a la causa. La causa de toda esta inmensa crisis que afecta a todas las formas de la vida nacional es determinable, ha sido determinada y se conoce. Esa causa es la siguiente: es el crecimiento monstruoso del Estado que llegó a reemplazar a la sociedad entera, a desvirtuarla, a convertirla en una sociedad pensionaria, una sociedad subsidiada, en una sociedad sin iniciativa propia y sin capacidad propia de dirigirse y de crear riqueza. Y el crecimiento monstruoso, coetáneo con esto, claro, del gasto público y consecuencialmente del déficit. Mientras no se vaya a esas dos cosas, a la redimensión del Estado, a la reducción del papel del Estado en la nación venezolana, a la presencia del Estado en todas las formas de la actividad nacional, y mientras no se vaya drásticamente a enfrentar el gravísimo problema del gasto deficitario y excedentario en que estamos sometidos, es inútil tratar de atender los otros efectos, porque los otros efectos no son causas, son efectos, y puedes corregirlos temporalmente, maquillarlos temporalmente, pero la causa que los produce va a seguir activa y va a seguir reproduciéndolos indefinidamente.
Yo pienso lo siguiente, Marcel, y es bueno para la gente tenga conciencia de esto. El gasto público en Venezuela, es decir, las dos causas que ocasionan esos males, que son el gasto público y la presencia del Estado, no se han disminuido, Marcel. No, más bien al contrario, han aumentado. Este año nosotros deberíamos haber hecho una revisión a fondo del gasto público. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos presentando un presupuesto que dobla el del año anterior, Marcel. De modo que eso es insensato. Con un presupuesto del doble del año anterior es imposible pensar en ninguna lucha contra la inflación, en ninguna posibilidad de que los precios no sigan subiendo, en ninguna posibilidad de que se restablezca una economía sana en el país. Y mientras no reduzcamos el tamaño del Estado tampoco. Teníamos un presupuesto el año pasado, Marcel, gigantesco. Un presupuesto de 1.300.000 millones de bolívares. Eso es gigantesco, Marcel. Sin embargo, lo hemos doblado este año, Marcel. No es que lo aumentamos 30%, 20%, que ya sería grave. Porque lo lógico es que no lo hubiéramos aumentado, que lo hubiéramos redistribuido mejor. Pero en fin, lo hemos doblado, Marcel. Con lo cual hemos doblado el déficit y hemos doblado el efecto inflacionario sobre el país. De modo que los precios van a seguir subiendo con todos los fiscales que quieran poner porque no hay más remedio, porque la moneda se está devaluando, porque hay exceso de circulación. Ese presupuesto actual de 2.600.000 millones de bolívares o más. Hay cifras que son perturbadoras, Marcel. Hace 50 años, o menos, en 1945, el presupuesto de Venezuela no llegaba a 500 millones de bolívares. 500 millones de bolívares. Y el país tenía 4.400.000 habitantes, 4,5 millones de habitantes. De entonces acá, la población ha crecido 5 veces. Quizás ni siquiera eso, pero en fin, 5 veces, hacia 20 millones. Y el gasto público en bolívares, Marcel, no ha crecido 100 veces, ni 500, ha crecido 5.000 veces. De modo que por cada bolívar que el Estado venezolano gastaba en 1945, gasta 5.000 bolívares hoy. Eso te pinta gráficamente para que la gente lo entienda, la monstruosidad del gasto público, cómo se desbordó. Ahora, ¿qué ocurre en Venezuela? Que a pesar de los señalamientos que se han hecho en este sentido desde hace muchísimos años, yo por lo menos recuerdo hace 15 años en una conferencia que di en la Cámara Venezolano-Americana, el propio embajador, después que denuncié el problema del Estado omnipotente que parecía ser la aspiración política del país, ir delegando todo en el Estado hasta que el Estado tuviera el control de todo. ¿Reemplazar a la nación? Sí. El propio embajador me dijo, usted está perdiendo su tiempo. Aquí en Venezuela esas ideas no tienen ningún porvenir. Y uno siente que es verdad, uno ve en todos los partidos políticos, uno ve ese deseo y esa creencia de que el Estado puede resolverlo todo. No lo resuelve, lo complica. Ahora te quiero decir, en este momento, Marcel, más bien lo va a complicar el doble, porque fíjate tú en esto que es visible. El gasto público, lejos de disminuir, va a aumentar. El gasto deficitario puede estimarse que en este nuevo presupuesto está cerca de 1 billón, es decir, 999.000 millones de bolívares más uno de gasto deficitario. De modo que la presión inflacionaria va a continuar y los precios van a seguir subiendo con todos los fiscales de precios que quieran. Porque no hay quien pueda detener la devaluación de la moneda con ese gasto excedente. Y lo que es peor, el aparato estatal, Marcel, lejos de reducirse, que se había pensado con las privatizaciones y con otras cosas se iba a reducir, ha aumentado igualmente, Marcel, porque la crisis bancaria ha hecho que el Estado venezolano sea hoy el dueño de la mayor parte del negocio bancario en el país. Y a través del negocio bancario se acaba de ser dueño, propietario, gerente y responsable de millares de empresas, Marcel. En este momento el Estado venezolano es el mayor hotelero del país, el mayor propietario de resorts de vacaciones del país. Tiene negocios de toda clase y de toda índole, que son los negocios que tenían esos bancos quebrados, que eran negocios malos por naturaleza y por eso quebraron los bancos. De modo que en lugar de disminuir el tamaño del Estado, las atribuciones del Estado y las ocasiones de enriquecimiento ilícito se han multiplicado de una manera escandalosa. Ahora, eso no es culpa del gobierno, eso sí fue provocado. O sea, una situación sí, que el gobierno... pero da la impresión de que el gobierno no la ha provocado, el gobierno no la supo manejar, el gobierno no la supo limitar. Y lo que está haciendo peor, el gobierno da la impresión de que se siente contento con quedarse con eso encima. Cuando el gobierno debería tener la sensación de tener una papa caliente en la mano,
de la que tiene que salir rápidamente. Es decir, todo ese conjunto de empresas es preferible que las rematen, aunque no sea el mejor precio posible, pero que el Estado se desembarace de eso, de esa fuente de pérdida, de esa fuente de corrupción, de esa fuente de entorpecimiento de la vida pública y contraria al interés de la nación, antes que las conserve inertemente como parece quererlas conservar, con todas las consecuencias que eso va a tener. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a hablar un poco de las salidas posibles a esta situación. Ya regresamos. Hace unos momentos comentábamos algunos de los problemas que se han venido acumulando en los últimos años. Uno de ellos, usted señala, es el crecimiento exorbitante del presupuesto nacional y cómo, por poner un ejemplo, solamente en el último año, de 1.300.000.000.000 se duplica a 2.600.000.000.000. Ahora, un factor muy importante en eso es que como desde hace muchos años los gobiernos no han atacado el problema del déficit fiscal, para cubrir ese déficit el gobierno ha tenido que irse endeudando. Y en este momento solamente el servicio de las deudas del gobierno representa más de 1 billón de bolívares al año, entre 400.000 millones de servicio de la deuda externa más o menos, 400.000 millones más o menos de servicio de la deuda interna y unos 200.000 millones el problema de las prestaciones sociales de los trabajadores al servicio del Estado. Y ya vemos que este año va a haber otra vez un déficit, de manera que para el presupuesto de 1996 ya no serán 2.600.000.000.000, sino que estaremos hablando probablemente de 4 billones o quién sabe si hasta más. Ese es un problema que se viene haciendo peor y que nadie ve la manera de detenerlo, porque da la impresión de que para el Estado reducir sus gastos ya es prácticamente imposible. Los sueldos que paga la administración pública son muy bajos y eso pues se repercute en insatisfacción por parte de los que están y falta de voluntad de la gente de ir a trabajar al servicio del Estado por la mala paga. Por otro lado, el Estado, que ya se ve alimentado por este problema del déficit creciente y el endeudamiento, ha tenido que hacerse cargo de más de la mitad del sistema financiero nacional, en donde hemos visto como ha dicho el presidente Caldera con mucha razón, como organizaciones mafiosas se apoderaron de los ahorros del público con la connivencia y la participación de funcionarios públicos muy importantes, con el conocimiento pleno del expresidente de la República, y no solamente se cogieron esos depósitos, sino que además los utilizaron en una cantidad de negocios malos, de los cuales ahora el Estado también tiene que hacerse cargo. O sea, no solamente tiene que hacerse cargo de pagar los depósitos, sino que ahora tiene que administrar miles de empresas que han venido a caer en sus manos. Entonces, la pregunta es, ¿y qué se hace? ¿Qué soluciones hay a esos problemas? La solución es muy sencilla, Marcel. Frente a un problema de esa magnitud que afecta a la nación entera, es la nación entera la que tiene que tomar conciencia y responder. Desgraciadamente, la nación no tiene conciencia de eso, porque los gobiernos no le han querido hablar claro. Lo primero que habría es que reconocer el estado de crisis en que está Venezuela, la complejidad de esa crisis y las causas fundamentales de esa crisis: gasto público, déficit, aparato estatal excesivo. ¿Cómo reducir eso? Eso implica sacrificios y enmiendas muy grandes que no pueden hacerse si no hay una voluntad nacional de aceptar esos sacrificios, porque son justificados y porque los estamos compartiendo debidamente. De modo que lo primero que habría que hacer es que la gente estuviera enterada de qué es lo que está pasando, pero no es así. Estamos hablando de la lucecita en el fondo del túnel. ¿Qué lucecita en el fondo del túnel? Si este es un túnel gigantesco que lo que estamos es prolongándolo cada día más. Pareciera que tuviéramos una especie de topo perforante que va prolongando el túnel continuamente, ¿verdad? De modo pues que no vamos a salir. Para salir tenemos que hacer enmiendas muy grandes y muy dolorosas que requieren en primer lugar definir el mal, que el país sepa dónde está parado, que se le hable claro y que se le diga qué hay que hacer: reducir el gasto público, reducir el aparato del Estado. Lo primero que habría al tomar conciencia de la crisis, Marcel, es crear un comando de crisis con un plan muy sucinto. Vamos a reducir el gasto público y a racionalizarlo en un lapso de 3 años por medio de estas medidas. Vamos a reducir el aparato estatal y a racionalizarlo en 3 años en esta forma también. Y esto, el país que lo entienda y lo acepte. Y en segundo lugar, que creemos un comando de crisis, Marcel. Un gabinete de 30 ministros
y más o menos 25 o 30 agencias que se interponen, se entremezclan, como dicen los albañiles, se empiernan y no dejan moverse los que están en el andamio. No es lo más adecuado para esto. Habría que simplificar ese comando, hacer un gabinete de 12 ministros con las atribuciones generales del país muy bien definidas, que tuviera un criterio único y que pudiera actuar como un Estado mayor en realidad frente a esta situación tan grave. Y deberíamos entonces tener un plan que el país entero estuviera participando en él y estuviera viendo los resultados día a día. Pero decir en este momento que la inflación va a disminuir, que los precios no van a subir, cuando estamos haciendo todo lo posible porque la inflación suba, porque el gasto público sube, es sencillamente insensato. Ahora, para eso se requiere también gente y da la impresión de que uno de los problemas más serios que confronta el Estado venezolano es la capacidad de atraer gente buena. Fíjese que cuando surgen cargos importantes que llenar, siempre pasa muchísimo tiempo para conseguir la gente. Hay negociaciones políticas que entraban la cosa y entonces Acción Democrática quiere uno y COPEI quiere otro y los demás partidos, el MAS también quiere su parte y Convergencia. Y uno ve cómo se va entrabando esa discusión. Lo vivimos hace menos de un año cuando hubo que designar presidente del Banco Central, superintendente de banco y presidente de FOGADE. La elección fue muy difícil y hubo mucho obstáculo político, mucha negociación política. Entonces, el salir de la crisis que implica la voluntad de todos de salir de ella, por ahí empieza. O sea, cuando la gente dice, no estoy contento con lo que está pasando, quiero superar esta situación, y entonces empieza a tomar las medidas. Pero aquí es muy difícil porque, fíjese, ahora están eligiendo directivas del Congreso y están en ese mismo rollo de negocio político. Con el Consejo Supremo Electoral está pasando lo mismo y ya tenemos encima unas elecciones importantes de gobernadores, alcaldes, concejales, juntas parroquiales. O sea, una elección importante y no logran ponerse de acuerdo. Entonces, hay algo. O sea, no puede estar toda la culpa en el gobierno o en el Estado cuando el propio país da la impresión de que no termina de tomar conciencia de su situación. El país no toma conciencia de su situación. Yo sí creo que toma en gran parte conciencia, Marcel. La prueba es que tú y yo estamos hablando de eso aquí y eso lo está haciendo gente en muchas partes. En todo el país hay una gran preocupación. Ahora, yo creo que habría que regresar un poco y preguntarnos de cuál país estamos hablando. Hace unos años aquí se puso de moda hablar del país nacional y del país político. Era un poco una frase hecha, pero tenía en el fondo un contenido. Es muy grave cuando eso que se llama el país político, es decir, los partidos políticos, terminan por no representar a la nación. Terminan por divorciarse de ella, por presentarse como un cuerpo extraño. Y eso está pasando en Venezuela. En este momento en Venezuela hay un país nacional que ve con angustia su presente y su futuro, y hay un país político que no hace lo que tiene que hacer, que no entiende lo que tiene que hacer y que es en gran parte responsable de todo esto que está pasando. Los partidos políticos en Venezuela, Marcela, hay que decirlo crudamente, han fracasado. Ahora, ¿cómo puede haber una democracia sin partidos políticos? No lo puede haber, pero te quiero decir, son de las cosas que hay que restablecer. El gran defecto, Marcel, a mi modo de ver, la causa primordial de por qué no ha funcionado la democracia venezolana satisfactoriamente, es por un hecho, es por las consecuencias del pacto de punto fijo. Porque una democracia, por definición, necesita una oposición. Es un régimen de un gobierno y una oposición. De un gobierno y de una alternativa distinta de gobierno que es la oposición. Esa oposición se encarga de vigilar al gobierno, de denunciar sus errores, de exigirle cuentas y de ofrecer una alternativa. Yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo enmendar esto. Eso no ha funcionado en Venezuela, Marcel, porque el bendito pacto institucional que pudo tener una justificación temporal desnaturalizó la democracia venezolana. Hizo que Acción Democrática y COPEI fueran dos alas de un solo conglomerado político que no deja nunca de participar en los beneficios del gobierno, aun cuando esté en la oposición técnicamente. De modo que la democracia venezolana se desnaturalizó. Y en este momento tú te pones a pensar qué representan los partidos políticos en este momento en Venezuela. Muy poca cosa. Las elecciones lo revelan, los porcentajes de votos lo revelan y lo van a seguir revelando en el futuro. De modo que la nación venezolana está en gran parte sin representación.
Este es un vacío grande que hay en este momento y sería la hora en que salieran unas gentes con una propuesta de organizar una opinión pública para enmendar esos grandes errores y para restablecer el funcionamiento de un sistema democrático a base de un gobierno, un partido gobernando o dos partidos gobernando y un partido de oposición o varios partidos de oposición haciendo el contrapeso y ofreciendo la alternativa. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que retomáramos ese tema, porque evidentemente en Venezuela en este momento hay un vacío enorme. Y si a ese vacío le sumamos el problema de la ingobernabilidad que se aprecia en general en todo el Estado, señalábamos los casos de la seguridad, señalábamos el caso de la economía, que son importantes, los servicios públicos, las leyes de la física nos enseñan que esos vacíos se llenan y las posibilidades de que se llene si no hay partido político apuntan hacia soluciones no democráticas, las cuales tradicionalmente el pueblo venezolano ha rechazado, y creo que la razón y la sensatez hacen que cualquier persona las rechace independientemente de lo mala que pueda estar la situación. Pero ya regresamos. Hace un momento nos decía el doctor Uslar que en el país se ha venido creando un vacío muy importante en materia política, ya que los partidos políticos no representan en este momento a la opinión del país y tampoco están haciendo proposiciones para que la gente pueda adherirse a ellas, o oponerse a ellas, o presentar otras distintas. Ahora ocurre lo mismo del lado del gobierno. El gobierno tampoco está haciendo proposiciones concretas, ofertas. El gobierno no le ha ofrecido al país un plan, un programa para salir de la crisis que pudiera ser entonces discutido. Entonces da la impresión de que a la ingobernabilidad que señalábamos al principio del programa, que es patente en el caso de la seguridad personal y en el caso de la seguridad económica, se está sumando ahora este vacío de proposiciones, este vacío de representación. Y como comentábamos hace un minuto, las leyes de la física enseñan que los vacíos se llenan. Entonces, ¿cómo se va a llenar ese vacío? Es muy difícil prever cómo se va a llenar. Yo creo que la manera más sana de llenarse y la deseable sería que se formara en Venezuela una corriente de opinión suficientemente fuerte para pedir la rectificación a fondo de estos daños. No ir a los efectos, ir a las causas. Mientras aquí no se vaya a la causa de disminuir el gasto público deficitario y controlarlo, no habrá control de la inflación, no habrá control, por lo tanto, de los precios, seguirán subiendo escandalosamente y el malestar económico va a seguir creciendo de una manera continua. Ahora, ¿cómo se va a crear un partido de oposición si ni siquiera se ha podido crear un partido de gobierno? Bueno, yo no sé si se crea un partido de gobierno o no se crea, pero yo lo que digo es que en Venezuela tiene que haber una opinión que en este momento tenga alguna propuesta que hacerle al país. Y es lo que no aparece. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa con el país? Yo no sé, a mí me asombra mucho, porque normalmente debería haber en este momento una propuesta en el ambiente. Debería haber un grupo venezolano proponiendo las cosas que hay que hacer y no se hacen, que no está haciendo el gobierno y que no están haciendo los partidos políticos. Ahora, es muy difícil. Y es un campo espléndido que está abierto en este momento, sí, ¿no? Pero yo me imagino que el gobierno debería ver con muy buenos ojos que eso ocurriera, porque eso abriría un debate, permitiría la búsqueda de soluciones. Y da salidas. Sí. Ahora, si gente como usted está preocupada porque no hay esas proposiciones, y uno presume que el gobierno también está interesado, porque evidentemente va en beneficio del gobierno, ¿qué es lo que pasa? Que el país no reacciona. Yo creo que en gran parte también pasa, Marcel, que el país no ve el problema, porque el problema se ha fragmentado, Marcel, ese es el problema. Tú hablas del problema de la seguridad, es horrible. La inseguridad que se está en Venezuela es horrible. La inseguridad jurídica en que se está en Venezuela es monstruosa, Marcel. Este engendro del demonio que se llama los amparos constitucionales, eso acabó con el poco Estado de Derecho que había en Venezuela. Hoy en día no existe legislación en Venezuela, ni Estado de Derecho de ninguna clase. Está a la merced de que se le ocurra a un juez cualquiera dar el más disparatado recurso de amparo que pueda ocurrir para que eso perturbe y paralice, como acabamos de ver en este momento con el caso del gobernador de Caracas y del alcalde del departamento Libertador, ¿verdad? Pero también había que ponerle coto de alguna manera
al abuso que había con el retraso en la justicia, que una persona intentaba obtener una reivindicación y el juicio pasaba años de años. Y pasa. Pero digo, es que pero para remediar un mal creamos uno que a lo mejor es peor, sí. Marcel. Es que hemos querido curar una catástrofe con otra, ¿no? Cuando lo que hemos debido hacer, que eso es una de las urgencias, por ejemplo, que está en Venezuela. En este momento, nadie habla en Venezuela de la ineficacia ingénita e íncita de la justicia venezolana. La justicia venezolana es una de las más complicadas del mundo, de las más lentas del mundo. Es un paraíso para picardías de abogados, porque está llena de recursos, de incidencias de toda índole que detienen, desvían, paralizan, entorpecen los juicios. La justicia venezolana no responde en nada a lo que debe ser una justicia que debe ser rápida, eficiente y segura. En Venezuela no hay nada de eso. Tú inicias un juicio hoy y puede durar 15 años. Sí. Las cárceles están llenas de gentes que tienen más tiempo presos sin condena que la máxima condena a que la ley los hubiera podido condenar, ¿no? A que el juez los hubiera podido condenar. Pero a eso no lo toca a nadie. No sé por qué no lo toca a nadie. Ese sería un tema para que los colegios de abogados de Venezuela iniciaran en este momento una revisión a fondo de los códigos procedimentales, ¿verdad? Para hacer una justicia rápida. Ve tú, por ejemplo, el caso del juicio del presidente Pérez. Yo no quiero opinar sobre esto ni ser parte en esto. Pero vamos por 2 años, Marcelo. El juicio de Nixon, desde que se inició el escándalo de Watergate hasta que terminó con el perdón del presidente Ford, no pasaron 9 meses, Marcelo. En Venezuela vamos por 2 años y quién sabe si faltan 2 más. Ahora fíjese que cuando uno se mete a buscar la solución a los problemas, encuentra que no es uno. O sea, hay el problema del déficit fiscal, hay el problema de los bancos quebrados, hay el problema de todas las empresas que arrastraron esos bancos, hay el problema del financiamiento de la pequeña y la mediana industria, hay el problema de la deuda externa, hay el problema de las prestaciones sociales, hay el problema del sistema judicial, hay el problema de la educación en general, de la educación preescolar, de la primaria, de la universitaria, de los hospitales públicos. Entonces, son muchos problemas y frente a esa multiplicidad de problemas, hay un país que no termina de responder. O sea, todo el mundo está como abrumado por sus propios problemas, por los problemas de su entorno, de su familia, por los problemas de su barrio, de su comunidad, del sitio donde vive y por los problemas del país. Y esa especie de aturdimiento generalizado, sumado al vacío que usted señalaba en la representación de las preocupaciones y de las aspiraciones de esa gente, más el problema del Estado absolutamente inoperante, o sea, pretendidamente omnipotente, pero absolutamente inoperante. Entonces, alguien va a llenar ese espacio. Bueno, en primer lugar, sobre eso te vuelvo a repetir, Marcel, y es bueno. Es que estamos yendo a los detalles, a los aspectos. Yo estoy yendo al problema que me afecta a mí. Pero si nosotros analizamos el problema nacional en conjunto, o el conjunto de los problemas nacionales, veremos muy claramente, Marcel, que es como el caso de un enfermo que tiene manifestaciones de todas clases y se empiezan a curar las manifestaciones y de repente se descubre que es que el hombre era diabético. Entonces ya pues, se sabe que era diabético, vamos a la diabetes. Y la diabetes va a permitir que se curen las demás cosas. Pero ¿cuál es la diabetes de Venezuela en este momento? La diabetes de Venezuela en este momento es el tamaño del Estado y la magnitud del gasto público deficitario. De modo que mientras no se atienda a eso, los efectos van a seguirse produciendo y vamos a estar perdiendo tiempo y exasperándonos y luchando inútilmente para poder curar los efectos. De modo que ahí se necesita una jerarquización. ¿Quién la plantea? Ahí volvemos al punto. No existe quien la plantee. Los partidos políticos no lo están haciendo. O no lo ven, o no les interesa, o no creen que lo puedan hacer en este momento, no les conviene. Y hay un gran vacío en ese terreno. Ahora, en lo que tú decías, ¿quién llena el vacío? Bueno, el vacío tiene que llenarlo una opinión pública que se manifieste, Marcel, que se manifieste de una manera ordenada y organizada, una opción distinta que surja ante el país. El país la necesita a gritos en este momento, una orientación, un camino que se le marque. Porque ¿qué es lo otro que quedaría? El golpe de Estado. El golpe de Estado es una aventura atroz. Y en un país que está con los problemas que tiene Venezuela, yo no creo que un golpe de Estado dado como tradicionalmente se ha hecho en nuestro país, por un grupo de militares que tomen el poder, va a resolver los problemas. Resolverá algunos momentáneamente, pero va a crear otros peores. En los países en que han ocurrido estas intervenciones así, han ocurrido a base de grandes opiniones nacionales.
Así surgió el movimiento hitlerista en Alemania, el movimiento fascista en Italia, así han surgido los movimientos políticos del peronismo en la Argentina, y así surgió el caso de Chile, vamos a citarlo con nombre y apellido. En Chile, en un momento de inmensa crisis política y social, en que el país caminaba hacia una situación verdaderamente terrible, ¿no? Había una institución que era el ejército chileno. El ejército chileno era un ejército de inmensa tradición nacional, uno de los ejércitos más organizados y con más tradición de la América Latina, perfectamente estructurado, perfectamente respetable. Y en ese momento ese ejército reconoció la jefatura de su jefe momentáneo y llenó ese vacío. Los resultados a la larga, con todo lo de criticarle que ponerle resultados de fuerza, han sido positivos. Chile logró salir de la crisis. Chile es hoy uno de los países más prósperos de la América Latina y tiene una de las democracias más estables y seguras de la América Latina. Pero esa respuesta no existe en Venezuela, Marcel. Esos supuestos no se dan entre nosotros. Ahora, ese es un tema muy interesante. Vamos a tratarlo con más tiempo. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso vamos a ver cómo se pueden llenar esos vacíos en Venezuela y cuáles deben ser o cuáles podrían ser las prioridades. Ya regresamos. Los últimos 20 años el país ha venido indudablemente cuesta abajo y ha habido un deterioro en las instituciones, un deterioro en los gobernantes, un deterioro en la calidad del gobierno, que llegaron a la exasperación, diría yo, en el año 91 y por eso a principios del año 92 tenemos el golpe de Estado, o el intento de golpe de Estado del 4 de febrero y todo un año muy turbulento que culmina con otro intento de golpe de Estado el 27 de noviembre. Hoy yo creo que la mayoría de los venezolanos se da cuenta del salto al vacío que hubieran representado esas intentonas, aunque en su momento, sobre todo la primera, da la impresión de que tenían bastante apoyo popular. El año 93 fue un año también de mucha angustia y de continuamente la gente estaba esperando un golpe de Estado, una insurrección popular, una descomposición general de la sociedad. En ese año vimos cómo el presidente Pérez tuvo que abandonar el cargo primero y luego fue destituido y ese año tuvimos prácticamente 4 presidentes. De manera que a lo mejor había una prioridad que el gobierno del presidente Caldera sí enfocó acertadamente antes que el tema del gasto público o el tamaño del Estado, que era la estabilización de la sociedad venezolana. Este siglo se ha caracterizado, a diferencia de cualquier otro país del mundo, y ese es uno de los grandes éxitos venezolanos, este siglo fue pacífico en Venezuela, habiendo sido un siglo infinitamente violento, podríamos decir, en prácticamente todo el mundo. Incluso en el mundo supuestamente más civilizado fue donde vimos las atrocidades más espantosas. Venezuela, con todo su atraso, su subdesarrollo, su corrupción, sin embargo logró transitar todo el siglo en paz. Y esa paz se ve amenazada a partir del 4 de febrero sobre todo. Yo siento que el gobierno sí ha logrado restablecer una cierta tranquilidad, institucionalidad en las Fuerzas Armadas. Lo mismo en el plano social. Hoy en día la situación luce bastante más tranquila, a pesar del deterioro económico y del deterioro político. Sin embargo, la gente va como entendiendo que las cosas es mejor hacerlas poco a poco, que hay que respetar también a los demás. Entonces, ¿no será que la prioridad del gobierno, antes que centrarse en el problema del gasto público, se centró en la estabilización del sistema político venezolano? Es posible, Marcel, que sea así. Ahora, no hay que olvidarse de un hecho, Marcel, que la estabilización del sistema político venezolano, la desaparición de la amenaza cierta o supuesta de un posible golpe de Estado militar en el país o de movimientos insurreccionales en el país, se debe en gran parte a un solo hecho, a la presencia de un hombre que se llama Rafael Caldera en la presidencia de la República, Marcel. Sí. Rafael Caldera es un hombre creíble, es un hombre honorable,
es un hombre respetable, es un hombre honesto, y eso es una novedad escandalosa en la presidencia de Venezuela, Marcel. Y eso al país lo ha impresionado. Sí. De modo que el país cree a Caldera. Pero es un soporte muy frágil, Marcel, porque depende de un hombre. De modo que lo que habría es que ver cómo se institucionaliza eso. La gran falta que tiene Venezuela, Marcel, la gran culpa la tienen los partidos políticos, Marcel, por la trágica historia de que no ha habido oposición en Venezuela, por la conchupancia, por la asociación tácita en que han estado siempre siendo cómplices de todos los gobiernos uno detrás de otro. De modo que ha terminado por haber una masa informe en que los partidos políticos, con muy pequeñas excepciones de algunos partidos nuevos, han sido todos partidarios, participantes, sostenedores y cómplices de los gobiernos y de las peores cosas de todos los gobiernos pasados. Si el país hubiera tenido unos partidos políticos de oposición que hubieran llenado el papel crítico, el papel vigilante de una oposición para impedir que se hicieran las cosas que se hicieron, todas estas monstruosidades que se hicieron en materia financiera, que las conocía todo el mundo, no se han podido hacer si hubiera habido un partido de oposición en el Congreso delatando esto y denunciando esto, Marcel. Ahora, ha habido algo en el sistema que ha anulado a los partidos de oposición, porque fíjese, cuando se inicia el gobierno de ancha base, de punto fijo, con la unión de Acción Democrática, COPEI y URD, URD se sale al poco tiempo, y empieza como partido de oposición fuerte, con el enorme prestigio que en ese momento tenía Jovito Villalba y con un arraigo popular evidente que tenía URD. Y sin embargo eso se va borrando. Cuando surge usted mismo como opción opositora, al principio con una fuerza enorme, luego se va debilitando. O sea, ha habido algo que ¿Tú sabes por qué se debilitó? Hiciste muy bien en citar eso, y voy a decir esto que no lo he dicho nunca en público. ¿Tú sabes por qué el movimiento político que se creó en torno a mi candidatura en el año 63 terminó por fracasar, Marcel? Porque yo me enfrenté con la necesidad de tomar una decisión muy grave, ¿no? No había manera de sostener honestamente a un partido político en Venezuela. Y cuando a mí se me demostró que no podíamos sostenerlo honestamente, que con lo que dan los simpatizantes y los militantes no se sostenía un partido político, es una maquinaria costosísima, y tenía que entrarse entonces a recibir favores del gobierno, a que le dieran contratos a determinadas personas para que esas determinadas personas con esos contratos sostuvieran al partido. Yo dije, en esas condiciones el partido se muere. Y se murió. Pero ahí está la raíz del mal, Marcel. Es precisamente ahí que está la raíz del mal. Por eso es que no ha habido oposición en Venezuela, Marcel. Porque en el fondo han sido cómplices, Marcel. En el fondo han sido socios, Marcel. Ahora, hay algo muy trágico en una sociedad que no se da cuenta de eso y prefiere que los partidos se financien desde los dineros, con dineros del Estado, antes que cada quien hacer su contribución para tener partidos políticos decentes, para tener partidos políticos de oposición cuando les toque hacer la oposición y de gobierno cuando les toque hacer el gobierno. Entonces, en el fondo tenemos el gobierno que nos merecemos, porque si no estamos dispuestos a dar nuestra contribución para tener partidos políticos limpios, decentes, honestos, pues no podemos pedirle peras al olmo. Estamos pidiéndole peras al olmo, Marcel. Ahí está la fuente del mal, Marcel. En la financiación de los partidos políticos, en cómo se han financiado hasta ahora, en cómo han sido socios los aparentes opositores y los gobernantes, cómo han tenido canales de comunicación en los que siguen, no salen del gobierno nunca, Marcel. Y eso explica en gran parte, por ejemplo, el crecimiento inmenso de la burocracia en Venezuela. ¿A qué se debe? A ese convenio tácito. Cuando tú ganas, tú colocas tu gente, pero no me votas toda la mía, quitas las cabezas, pero me dejas mi gente que está en los términos medios y me das contratos a mis amigos. Y cuando yo gano, hago lo mismo contigo. Cambio los ministros, pero te dejo una cantidad enorme de burocracia. Entonces yo monto mi burocracia sobre la tuya y cuando tú regresas, tú montas la tuya sobre la mía. Y eso es lo que ha llevado a esta monstruosidad de crecimiento burocrático del país. Sí, bueno, en el primer gobierno del presidente Caldera había 300.000 empleados públicos. 20 años después, cuando él regresa al poder, hay 1,5 millones. Es por eso, porque han sido capas sucesivas, porque lo lógico hubiera sido que toda esa población flotante de empleados momentáneos que da el favor político desaparecieran con el nuevo gobierno. Pero no desaparecen por esos convenios tácitos de cooperación, sino que entonces yo los míos te los monto arriba de los que ya había. Entonces se llega a esta monstruosidad de esa gente que cobran sueldos sin trabajar,
Ahora, ¿cómo puede el gobierno? Usted dice, la prioridad debe ser el redimensionamiento, léase la reducción del Estado y la reducción del gasto público. La reducción del gasto público pasa por el borrar todo ese aparataje que montaron los partidos en los últimos 20 años. ¿Cómo puede el gobierno del presidente Caldera hacer eso sin que se le volteen encima Acción Democrática, COPEI y todos los que se beneficiaron de eso? Pero él tiene un juez ante el que va a ocurrir que tiene mucha autoridad, que es la opinión pública, que es lo que nos está utilizando aquí. El país no sabe lo que está pasando, Marcelo. El país no sabe la magnitud de la crisis. El país no sabe las causas verdaderas y profundas de la crisis. El país no se le ha dicho los esfuerzos que hay que hacer y las enmiendas que hay que hacer para enmendarlo. De modo que ahí está la opinión pública extraviada, dividida, perpleja, asustada, acobardada, muy propicia a seguir proposiciones absurdas, ¿no? De modo que todo esto viene por la falta de no decirle al país qué es lo que está pasando y qué hay que hacer para salir de allí y contestar con iniciativas. Muchas gracias, doctor. Espero que estos consejos encuentren oído a ustedes, amigos. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que sigamos viéndonos todos los domingos a esta misma hora. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a usted, doctor. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Aquí estamos de nuevo con ustedes y nuestro invitado de esta noche es el doctor Arturo Uslar Pietri. Doctor Uslar, leyendo las encuestas de lo que está pensando la gente en el país, hay tres temas que surgen de una manera dominante en todas ellas. Uno es el tema de la inseguridad que siente la gente, sobre todo en los grandes centros urbanos. Otro es el tema de la inseguridad, ya no personal, física, sino de la inseguridad económica. Las consecuencias que ha tenido toda esta debacle de los bancos, la recesión económica que vive el país, los problemas de empleo que se han creado, los problemas de inflación que esto ha traído. Y hay un tercer tema que preocupa mucho a la gente, que es el de la educación de sus hijos. Y hay como un denominador común en la apreciación de la gente, que es una combinación de dos cosas. Por una parte, la gente siente que el país se ha vuelto como ingobernable, que no hay seguridad porque la policía no responde a la razón, a su esencia, a la razón por la cual fue creada, que hay una gran impunidad. En materia económica se siente lo mismo, es un escándalo tras otro y no pasa nada y no se enderezan las cosas, más bien la situación económica ha venido empeorando. Y en materia de educación ocurre lo mismo. Necesita que tenga éxito. Desgraciadamente creo que la forma en que se está atacando las cosas y las maneras como el gobierno ha adoptado para enfrentarlas no conducen hacia su solución, sino hacia su agravamiento. Tú acabas de enumerar una serie de aspectos que evidentemente existen. Existe el aspecto de la inseguridad, existe el aspecto de los servicios públicos horribles, particularmente en salud y en educación, que son espantosos y amenazantes. Existen aspectos de toda índole que afectan eso. Existe el costo de la vida, el aumento de los precios. Podríamos perdernos, Marcel, en los efectos, tratando de corregir efectos, si no vamos a la causa. La causa de toda esta inmensa crisis que afecta a todas las formas de la vida nacional es determinable, ha sido determinada y se conoce. Esa causa es la siguiente: es el crecimiento monstruoso del Estado que llegó a reemplazar a la sociedad entera, a desvirtuarla, a convertirla en una sociedad pensionaria, una sociedad subsidiada, en una sociedad sin iniciativa propia y sin capacidad propia de dirigirse y de crear riqueza. Y el crecimiento monstruoso, coetáneo con esto, claro, del gasto público y consecuencialmente del déficit.
Mientras no se vaya a esas dos cosas, a la redimensión del Estado, a la reducción del papel del Estado en la nación venezolana, a la presencia del Estado en todas las formas de actividad nacional, y mientras no se vaya drásticamente a enfrentar el gravísimo problema del gasto deficitario y excedentario en que estamos sometidos, es inútil tratar de atender los otros efectos, porque los otros efectos no son causas, son efectos, y puedes corregirlos temporalmente, maquillarlos temporalmente, pero la causa que los produce va a seguir activa y va a seguir reproduciéndolos indefinidamente. Yo pienso lo siguiente, Marcel, y es bueno para la gente tenga conciencia de esto. El gasto público en Venezuela, es decir, las dos causas que ocasionan esos males, que son el gasto público y la presencia del Estado, no se han disminuido, Marcel. No, más bien han Al contrario, crecido. han aumentado. Este año nosotros deberíamos haber hecho una revisión a fondo del gasto público. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos presentando un presupuesto que dobla el del año anterior, Marcel. De modo que eso es insensato. Con un presupuesto del doble del año anterior es imposible pensar en ninguna lucha contra la inflación, en ninguna posibilidad de que los precios no sigan subiendo, en ninguna posibilidad de que se restablezca una economía sana en el país. Y mientras no reduzcamos el tamaño del Estado tampoco. Teníamos un presupuesto el año pasado, Marcel, gigantesco. Un presupuesto de 1.300.000 millones de bolívares. Eso es gigantesco, Marcel. Sin embargo, lo hemos doblado este año, Marcel. No es que lo aumentamos 30%, 20%, que ya sería grave, porque lo lógico es que no lo hubiéramos aumentado, que lo hubiéramos redistribuido mejor. Pero en fin, lo hemos doblado, Marcel, con lo cual hemos doblado el déficit y hemos doblado el efecto inflacionario sobre el país. De modo que los precios van a seguir subiendo con todos los fiscales que quieran poner, porque no hay más remedio, porque la moneda se está devaluando, porque hay exceso de circulación. Ese presupuesto actual de 2.600.000 millones de bolívares o más, hay cifras que son perturbadoras, Marcel. Hace 50 años, o menos, en 1945, el presupuesto de Venezuela no llegaba a 500 millones de bolívares. 500 millones de bolívares. Y el país tenía 4.400.000 habitantes, 4,5 millones de habitantes. De entonces acá, la población ha crecido 5 veces. Quizás ni siquiera eso, pero en fin, 5 veces, hacia 20 millones. Y el gasto público en bolívares, Marcel, no ha crecido 100 veces, ni 500, ha crecido 5.000 veces. De modo que por cada bolívar que el Estado venezolano gastaba en 1945, gasta 5.000 bolívares hoy. Eso te pinta gráficamente para que la gente lo entienda, la monstruosidad del gasto público, cómo se desbordó. Ahora, ¿qué ocurre en Venezuela? Que a pesar de los señalamientos que se han hecho en este sentido desde hace muchísimos años, yo por lo menos recuerdo hace 15 años en una conferencia que di en la Cámara Venezolano-Americana, el propio embajador, después que denuncié el problema del Estado omnipotente que parecía ser la aspiración política del país, ir delegando todo en el Estado hasta que el Estado tuviera el mismo. Pero por otro lado también hay como una comprensión de la gente de que para cualquier gobierno es muy difícil resolver todos esos problemas que son la acumulación de una suma de errores que viene prácticamente de hace 50 años y por lo pronto se ha agudizado mucho en los últimos 20 años. Y hay una admiración, un respeto hacia la figura del presidente de la República. O sea, la gente comprende las dificultades que enfrenta el presidente Caldera y lo respeta por su integridad, por su decencia, por su conocimiento. Entonces, hay como una situación de equilibrio que uno siente muy inestable. Por una parte, mucha comprensión por parte de la gente hacia la magnitud de los problemas y las dificultades del gobierno, y por otro lado, una desesperación creciente ante el deterioro de la seguridad, de la economía y de los servicios básicos, como serían educación y salud. ¿Qué podría usted decirnos con relación a eso? Vamos a ver qué puedo decir. Yo quiero Si quiere dividir los temas, empezamos. ¿Cómo no? Yo quiero decirte ante todo, Marcel, que yo veo con mucha preocupación la situación del país. Te quiero decir, y esto quiero decirlo muy enfáticamente, yo deseo que el gobierno del doctor Caldera tenga éxito. Yo no soy un opositor. Yo no tengo ningún interés en que no tenga éxito porque creo que Venezuela necesita